y bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen hoy en este conversatorio que hemos planeado en el marco de la exhibición que acaban de ver afuera, El Hilo Vibrante, Rituales Artísticos Contemporáneos. Agradecemos mucho su presencia, por supuesto, y también agradecemos la generosidad de nuestras invitadas e invitados por compartirnos sus perspectivas y lecturas de la exhibición. Se los voy a presentar ya formalmente. Hoy nos acompaña María José Monge Picado, quien es doctoranda en el programa de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento centroamericano de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster en antropología y bachiller en historia del arte por la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2002 se ha vinculado de distintas maneras con el quehacer museístico y con el trabajo curatorial en instituciones como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense y los museos del Banco Central, donde trabaja como curadora de artes visuales desde el 2013. María José ha ejercido la docencia en la carrera de fotografía de la Universidad Veritas, publica con frecuencia ensayos sobre arte costarricense contemporáneo en revistas y catálogos especializados. Además, es Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en ensayo. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Francis Abarca Cuaresma, quien cursa actualmente el bachillerato en filosofía y la licenciatura en artes plásticas con énfasis en escultura de la Universidad de Costa Rica, donde trabaja en la tesis titulada Tocar el vacío. Francis, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, nos acompaña Luis Durán Segura, quien es bachiller y licenciado en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica, magíster en Antropología y magíster en Estudios Culturales por la Universidad de los Andes en Colombia. Luis es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Sus temas de investigación y experimentación están relacionados con la ciudad, la cultura visual y el cuerpo. A continuación les escucharemos y después de sus respectivas ponencias abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, bueno, empiezo yo, ¿verdad, Pri? Buenas noches. Quiero empezar reiterando el agradecimiento en primera instancia a Luis y a Francis por acompañarnos, por dedicar tiempo para compartir con nosotros, un poco poner en orden sus ideas y compartir con nosotros sus aproximaciones a la exhibición, y por supuesto a todas y a todos ustedes por estar aquí. Quisiera nada más, y quiero, honrando la imagen, también agradecerle a todas las personas artistas que finalmente hacen que nosotros nos encontremos aquí, porque nos dan el material para poder pensar y repensar cosas y mirar cosas. Yo quisiera hacer una intervención hablando un poquito de lo que hacemos cuando hacemos exhibiciones. Como curadora de este proyecto, por supuesto que me correspondió hacer este ejercicio que ocurre en cualquier exhibición, que implica tomar decisiones, escoger ciertos énfasis, destacar ciertas cosas, trazar ciertos ligámenes entre un cuerpo de obras que en principio no tienen relación entre sí, entre un cuerpo de intenciones de personas diversas, ¿verdad?, con visiones de mundos sumamente distintas. Entonces es como un entramado muy grande, muy rico, muy complejo, que da mucho para hacer. Y hay que escoger qué se hace y qué no se hace. Entonces, en el caso de esta exhibición, yo traté de crear como un hilo conductor, priorizando ciertos aspectos. Me interesaban mucho, por una parte, como honrar las intenciones de quienes crearon las obras, porque no todo el tiempo tenemos el chance de desarrollar procesos de trabajo en el marco de una interlocución con las y con los artistas. Entonces me interesaba como no dejar que se perdieran de vista esas intenciones de los procesos creativos, y por otra parte tratando también como de atender a algo que hacemos siempre en los museos, como de hacer lectura de realidad y pensar como en cuáles son asuntos
que pueden funcionar como puntos de encuentro entre artistas, institución y personas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro presente, con temas que nos parecen urgentes. Entonces, un poco a partir de esas premisas y por supuesto de la gran premisa de la exhibición, que son rituales artísticos contemporáneos, eso entendido como en el sentido más amplio del término, y con eso estoy haciendo referencia tanto a prácticas, digamos, formas de crear en las que hay un componente ritual, como muy concreto, o bien procesos creativos que lo tienen quizás no de forma tan explícita, pero que ahí existe, o bien obras donde esa dimensión ritual no está presente en el proceso creativo de la persona, pero sí en aquello que se representa, que en algunas de las obras ocurre eso, o bien, en última instancia, obras que generan un tipo de experiencia que tiene elementos de carácter ritual. Entonces son como muchas maneras como lo ritual está presente en esta exhibición, y a partir de todo eso había que hacer como este ejercicio de trenzar, por eso esto del hilo vibrante. Y ese trenzado dio lugar como a 4 grandes hebras que por supuesto son artificiales, ¿verdad? Son construcciones para esta exhibición y se pueden desenredar y volver a enredar, que son las que organizan un poco el recorrido de la exhibición. La primera de ellas puse la obra o esta imagen de la pieza de Otón que está en la plaza, porque en realidad así es como está pensada la exhibición. Arranca en la plaza y vamos bajando por todo el edificio. La segunda obra es la de Mimian, aquí presente. Aquí hay otra pieza de Otón también muy presente, pero es como el primer conjunto que abre la exhibición y que denominamos la reinserción en el cosmos, y son obras que de alguna manera problematizan sobre la relación de quebranto que hemos establecido con los otros seres, con el cosmos, con la naturaleza, y que de distintas formas proponen o entablan, digamos, una suerte de rituales de sanación con esa ruptura que llamamos el antropoceno. Otro conjunto de obras tiene que ver más bien con la escenificación de lo ritual, y este segundo conjunto de obras, que de hecho está aquí fuera del vestíbulo, es la que tiene más componente de obra bidimensional, sobre todo fotografía y una pintura de Adrián Arguedas, de hecho la única pintura de la exhibición. Y en estas obras está más claro como este esquema de la creación que representa algo, ¿verdad? Que acude a una práctica, la registra, la interpreta, la reelabora, y de este conjunto de obras me interesaba mucho cómo hay una dimensión escénica en buena parte de los rituales, que pasa por transformaciones del espacio, por transformaciones del tiempo y por un involucramiento total de los cuerpos y de las corporalidades. Un tercer conjunto de obras que está en la sala norte del museo, o sea, saliendo de aquí hacia la derecha, yo pienso que es el conjunto más dramático de la exhibición. Lo denominamos Poner el cuerpo, y son obras en las que tienen como denominador común un abordaje performático por parte de las y los artistas. Todos ellos, todas ellas están trabajando con su cuerpo, esa es la herramienta fundamental, pero además lo hacen de una manera en la que tensionan, de alguna manera juegan con los límites de la propia corporalidad, rasgándola, quemándola, tatuándola, ¿verdad? Sometiéndola a situaciones extremas y haciendo referencia a situaciones de violencia histórica con las que cargamos y corporalizamos. Entonces hay como quizás la dimensión sacrificial de los rituales está más claramente presente en este tercer conjunto, y el último conjunto que denominamos corporalidades transformadoras también incluye obras en las que el cuerpo es un elemento fundamental, pero no necesariamente involucrando el cuerpo de las y los creadores, sino más bien haciendo referencia al cuerpo como un espacio de transformación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, con este conjunto, de alguna manera, se cierra la exposición en una línea, creo yo, más esperanzadora, que nos habla de la posibilidad de sanar, de desarrollar, de crecer, de evolucionar, de transformar cosas. Eso es básicamente el corpus de la exhibición, y no es de eso de lo que yo quiero hablar hoy, sino que quería
quería aprovechar el ratito y el tiempo lo tengo en contra, así que básicamente voy a hacer un punteo de todo aquello que no se puede desarrollar o que yo no pude desarrollar o que opté por no desarrollar en el marco de esta exhibición, porque siempre que uno hace un proyecto, cuando uno está decidiendo y está priorizando ciertas cosas, está dejando de lado otras cosas, que no significa que no sean importantes, están ahí y uno espera que de alguna manera salgan a flote. A veces el intento se hace con recursos museográficos, que de hecho voy a hacer referencia a cosas que intentamos resolver ahí. A veces, en mi caso, lo que yo intento es muchas veces trabajar esas otras capas posibles en el catálogo. No están en la exhibición, pero trato que en la publicación, que de hecho la vamos a presentar el 10 de noviembre, aprovecho para anunciarlo, que ahí salgan un poco a flote. Y bueno, y a veces nada, quedan para futuros proyectos. Esa es como un poco la posibilidad. Entonces, aspectos que desde un inicio yo decía, bueno, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo lo sacamos a flote? Esta exposición tiene un trabajo espacial sumamente rico que de alguna manera lo detona el edificio. En el proceso de trabajo curatorial yo me reuní con prácticamente todas las personas de la exhibición, sobre todo las que tienen un trabajo más instalativo, un poco dando la posibilidad de que utilizáramos el edificio como un detonante. Esto partiendo de que dentro de las prácticas rituales un elemento fundamental es la transformación de los espacios y la creación como de microcosmos en estos espacios. Y efectivamente así ocurre en muchas de las obras. Creo que o eso intenté en la selección y en los encuadres de las fotografías, que aquí debo decir son fotografías de uno de mis compañeros, Julián, que no se encuentra hoy, pero todos los créditos para Julián. Y para artistas me robé cosas de tu perfil, Mimian, por aquello, y también ahí le robé a Otón y a algunas personas. Así que todos los créditos para ellos y ellas, muchas gracias. Pero me interesaba mucho esta dimensión como circular o espiralada que tienen muchas de las obras, que por supuesto entronca con el simbolismo del círculo y con esa potencia que tiene como forma geométrica y simbólica, y es algo que desde siempre, desde que estaba en el proceso de trabajo, veía como un gran potencial, pero a veces hay como una sensación de que puede ser un poco ocioso empezar a tematizar sobre, en este caso, como el círculo. Sin embargo, me parece que es un elemento muy poderoso que hilvana la exhibición y que crea nexos muy ricos de distintas formas, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en este trabajo, en la segunda imagen, el trabajo de Emma, ¿verdad? Que es un trabajo como de luz casi imperceptible que juega contra la translucidez y que intentamos que museográficamente, por ejemplo, dialogara con la obra de Priscila Romero, que también está aquí. El trabajo riquísimo que hizo Mimian, sacándole provecho a la verticalidad del edificio y jugando con todos los planos en vertical. Ni qué decir, Otón en la Plaza de la Cultura, dialogando ya con la ciudad y con la historia de esta capital. Detallitos, por ejemplo, esta obra de Alessandra Sequeira es una obra que se hace para dialogar, si se quiere, con una problemática que tiene el edificio, que son las filtraciones de agua. Entonces es obra que surge del diálogo con la infraestructura, pero también hay como pequeños detallitos, como esta coronita, nidito, que está en una de sus obras, que solo en la mirada atenta se puede ver. Asociado con el elemento espacial está el elemento de la transformación. Hay obras que están cambiando constantemente, que su naturaleza es el cambio. El caso de la obra de Otón. Aquí tenemos una imagen de la primera versión de la obra. Si suben, ahora van a ver otra obra, y Otón está todos los días dándole mantenimiento a la obra, siendo él un agente de transformación de esa obra, pero también el contexto mismo hace que la obra cambie. Las palomas, la lluvia, el viento, el sol, la gente, las reacciones de la gente, el contexto. Entonces, su naturaleza es la transformación, lo mismo que el caso de los calderos o cuencos de Alessandra Sequeira, que también es una obra que nos ha retado, ¿verdad, Ale? que desde su gestación ha sido pensada de una forma y ha planteado muchos retos que hacen que la obra esté viva, que esté cambiando
y que también nos vaya como, yo hablo en plural, pero es más Alessandra quien ha tenido como que estar haciendo el trabajo de lectura, de mantenimiento, de atención. Creo que esos dos casos son muy claros de esta dimensión mutante de las obras, pero hay otras obras en las que eso se presenta de forma más sutil, por ejemplo, el trabajo de Priscila Romero. Pri Arias, ¿dónde está? No, la otra Pri Arias. ¿Esto tiene puntero? Sí, pero en la pantalla no te va a servir. Ok, la obra de los papelitos que se mueven es la obra de Priscila Romero, es una obra que también constantemente se transforma, al menos en términos perceptivos. Eso es la naturaleza de la obra por la elección que Priscila hace del papel que utiliza, pero también por la decisión museográfica de colocarla donde está colocada. Entonces, esta imagen cambiante, mutante, se materializa en esta obra, que además es una obra que está vinculada a un trabajo con muchas personas en las que hay una especie de ritual de muda, de cambio de piel, que se materializa en las piecitas de látex, estas que se ven como negritas, y que a su vez se vincula en términos conceptuales con las referencias a la serpiente que están tanto en la obra de Lucía Madrid como en la obra de Tamara Ábalos, que en ambos casos la serpiente entró en juego por la idea de la transformación, del cambio constante, y eso lo vemos también en el trabajo con pieles de Javier Calvo y de Marton Robinson, o en la videocreación de Roberto Guerrero, que explícitamente plantea la idea de un rito de paso mudando la piel de los jugadores, en este caso a través de la escarcha. Entonces es como un elemento que hila toda la exposición, que no se manifiesta, digamos, de forma explícita en ninguno de los ejes, pero que ahí está. Estoy viendo el tiempo y ya me asusté, así que no voy a entrar como en tanto detalle. Para ustedes son los importantes hoy, no yo, así que nada más voy a puntualizar cosas y en todo caso podemos volver a ellas. Hay una dimensión de los materiales de la exhibición que también me hubiese encantado poder ahondar ahí. No se podía, pero por ejemplo la presencia de las piedras, cuando pienso en las piedras de Río de Otón, en las piedras de origen volcánico de Aquiles, en los mármoles de Aquiles, inclusive en la referencia a lo pétreo, en el caso de la obra de Mimian, aunque no lo sea, hay ahí una dimensión muy potente, porque la piedra en sí como material es un material sumamente cargado y vinculado con rituales, y tiene como... No, perdón, esa soy yo. Tiene una dimensión simbólica potente, es que tengo que hacer esto. Entonces, como ya la autoedición ocurrió muy rápidamente, lo vegetativo es otro componente muy rico en la exhibición. El recurso al tejido en distintos artistas, eso obviamente no fue buscado, no es que yo dije vamos a hacer una exhibición donde el tejido tenga gran presencia, y simplemente va ocurriendo en los procesos de trabajo, se da la coincidencia y uno ve esos diálogos que empiezan a ocurrir entre obras muy diversas. La palabra es un elemento muy interesante en esta exhibición, quizás no están todas las obras, pero sí cobra mucho sentido esta dimensión performática de la palabra en los rituales, ¿verdad? En cómo se invoca o se propician cosas a través de la palabra. Los sonidos también, no siempre pasa que una exhibición tenga tantas obras donde lo sonoro sea un elemento tan potente en la construcción y en la sintaxis de esas obras. El rojo era un elemento que me interesaba mucho dentro de la exhibición, intentamos jugar con ello museográficamente, porque esta expo tiene, casualmente, tampoco fue algo buscado, una paleta muy particular. Hay como una línea de verdes, aguas, azules, hay otra línea muy de tierras, y de repente estos rojos, digamos, creaban como unos ritmos que inclusive en términos de contenido yo sé que se le pudo haber sacado el jugo, pero bueno, ahí queda yo los estoy antojando y las estoy antojando para que se desarrollen otros trabajos. El elemento de la indumentaria, que sí está como un poco destacado en el contenido de la escenificación de lo ritual, pero no tanto como podría ser, también es un aspecto que hila obras muy distintas, y que cuando uno mira el conjunto hay mucho para trabajar ahí, y como muchos intertextos empiezan a ocurrir entre las distintas obras. Por supuesto, los cuerpos, que es algo que sí se plantea dentro de la exhibición, pero me interesaba más cómo el cuerpo desde
desde lo autoral, en este caso desde lo masculino o desde lo femenino, se aborda de distintas formas. Y luego hay un componente en la exhibición también muy interesante y es el pensar en otras formas de existencia, ¿verdad? Esta como dimensión animista que se encuentra en algunas de las obras, que también es como todo un campo para ahondar y que no lo pude hacer, pero bueno, esto es un poco así ahogada lo que yo quería un poco compartirles, quizás como provocaciones de todo lo que se queda en el tintero y de todo lo que sabemos que finalmente una exposición es solo una excusa para iniciar una conversación y para digamos, poder abordar el fenómeno de lo artístico en toda su envergadura, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la intencionalidad creativa es un elemento fundamental, lo rico del arte es que termina trascendiendo esas intenciones primarias y va muchísimo más allá y sus alcances no los podemos tan siquiera imaginar. Entonces, pues eso era un poco lo que buscábamos también con este espacio, iniciar esa conversación, así que dicho eso, y después de robar tiempo, cedo la palabra. ¿Quieres pasarte aquí? Aquí estoy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí para dialogar y para empezar a dinamizar esta exposición. En lo que yo me enfoqué fue pensando en... Sí. Casi no te estamos escuchando atrás. No sé si apago el aire para escuchar un poquito mejor. Van a ver que cambia mucho. Ok. Sobre la materialidad del encuentro o del desencuentro. Porque pensando en la exposición también o el espacio del museo como un ritual al que uno entra en este momento, es el ritual del ritual, digamos, hay varias rituales ocurriendo. Y entonces, pues en lo que propuse cuando visité la exposición varias veces, fue como encontrarme con 3 puntos en la exposición. Un primer punto es estas fotografías de Victoria Cabezas, y de aquí lo que empecé a pensar es la relación de la materialidad, ya no solo también como la fotografía o todo lo que está pasando ahí, aparte de la fotografía, sino también nuestro cuerpo mismo como un contacto, digamos, que entra con eso que tenemos al frente, digamos. Entonces, en lo que estoy pensando fue como, okay, ¿cómo es la mirada que tenemos en este momento? Y pensaba como, bueno, es una mirada frontal, es una mirada de alguna forma estacionaria, ¿verdad? Es un panel donde nos colocamos en esa cercanía, porque es un hábito, digamos, el que tenemos, en el que nos encontramos con estas obras, ¿verdad? Y aquí, pues, lo que pensaba era como, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina la obra? Teniendo en cuenta esta dimensión ritualística o me enfoqué tal vez un poco en lo vibrante, en cómo eso vibrante no realmente podemos señalar específicamente un solo punto donde empieza, donde termina, digamos, sino también cómo esas materialidades siguen resonando en nuestra experiencia, en nuestro movimiento. Entonces, bueno, aquí pensaba como que este es un primer punto, el punto tal vez más usual, la forma en que nos encontramos con las obras, y pensé en este otro punto. Luego no lo pensé, o sea, lo transité, digamos, ¿verdad? Y en este otro punto fue como, ok, en la distancia, en esa lejanía,
de alguna forma hay un ligero extrañamiento o una extrañeza donde empiezan a pasar otras cosas, digamos, ¿verdad? Primero, hay el marco, la imagen de la fotografía en la cual en ese punto cercano la mirada lo que intenta tal vez es como reconocer qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Y que aparte esas fotografías son un poco indescifrables en un primer impulso, en un instante, porque es un poco fragmentado, ¿verdad? En la cercanía, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que estoy viendo, verdad? Bueno, las candelas, hay como estampitas, ¿verdad? Etcétera. Y en esa cercanía es eso, tal vez, es una certeza, tal vez, la que nos demanda esa distancia. Y en esta otra lejanía, o en este otro punto, tal vez ya no es tanto el reconocer lo que importa, digamos, sino como que hay un punto de extrañamiento de eso a lo que estamos habituados, de cómo enfrentarnos o de cómo entrar en contacto con eso que tenemos delante, ¿verdad? O sea, entonces, en el juego entre esta cercanía y esta lejanía, en estos dos puntos, digamos, también lo que me surgió como una duda y como una cuestión curiosa es de que las obras de alguna forma nos demandan que nos acerquemos a ellas, o sea, nos demandan este desplazamiento hacia el frente, hacia adelante, ¿verdad? Ir hacia ellas. Pero este otro punto, ¿verdad? Más bien lo que nos manda es a una inversión de ese desplazamiento, es un desplazarnos en contra de lo que nos demandan tal vez ese esquema al que estamos habituados, tal vez que tiene que ver con esa certeza de ver qué es lo que estamos viendo. Y en este lugar, pues claramente no estamos viendo de esa forma, reconociendo las figuras. Entonces, ¿qué otras cosas empiezan a aparecer a partir de esa extrañeza? Pues aquí se vuelve más evidente pensar en esas materialidades que están soportando nuestro mundo, por decirlo de algún modo, ¿verdad? La fotografía es rectangular, la María Luisa es rectangular, el marco es rectangular. Cuando nos salimos en este segundo punto, vemos el panel es rectangular y lo que sabemos o en ese momento lo único que yo sé es que hay algo detrás de ese panel que ve una luz, no sé qué es, y en ese momento empiezo a extrañarme de esa experiencia que era tan certera para mí, ¿verdad? Donde todos estos límites muy cerca no los veo, ¿verdad? Así como también la fotografía fue tomada a partir de un visor que es rectangular, y si tenemos lentes, también aparte tenemos ese otro marco que de alguna forma pasa inadvertido, ¿verdad? Entonces, pensaba como que en este lugar, en este segundo zona de extrañamiento, por decirlo de algún modo, que así fue como lo nombré, este segundo punto, empiezo como allá el suelo, aunque sea un suelo en el que me sostiene, en el que no se desplaza, ya yo me desplazo simplemente porque no sé muy bien qué está pasando ahí, digamos, ¿verdad? O sea, hay una imagen que se refleja y aparte es una imagen que está invertida y es una imagen que me demanda a mí otra mirada que no es la imagen que me demandan esos otros rectángulos tan delimitados y tan certeros, digamos, ¿verdad? Entonces, y este punto no es un punto certero como el primero, sino que es un punto móvil, es un punto de tránsito, es un punto en el que usualmente no nos vamos a colocar ahí, a ver, ¿verdad? Entonces, mi ejercicio fue como a partir de
de pensar que era esto en relación con un ritual y esa dimensión que también de la que hablaba María José, que es una transformación, pensé como en transformaciones que tuvieran que ver algo con una deformación y que ya no fuera esas deformaciones, esas transformaciones que pasaran tal vez por otros lugares, que fueran más como las sensaciones, ¿verdad? O sea, como la sensación del tránsito en el que yo me muevo, no necesariamente para yo poder reconocer y poder saber qué es lo que estoy viendo, sino más bien para extrañarme de mí misma, del espacio y que mi percepción, digamos, de alguna forma se rebase, sea tan limitada, o poner en ese juego, digamos, ¿verdad? Y teniendo este punto, hay un movimiento que es hacia adelante, ¿verdad? El primero hacia atrás, y luego di un giro, ¿verdad? Y aparecen estas otras fotografías que igual ya no están frontales, sino que están con este otro ángulo, y ahí ya empiezo como a ver la contaminación que está ocurriendo entre los distintos paneles, entre umbrales, ¿verdad? Esos paneles yo los vi como umbrales en los que yo ya no era tan certera para mí mi perspectiva ni mis sensaciones, sino que estos movimientos o estas distancias a las que no estamos habituados son de alguna forma unas ausencias encarnadas, formas en las que se nos pasan por alto, formas que de alguna forma solo aparecen cuando nos interrumpen algo que queremos ver, pero qué tal si no lo tomamos como algo que interrumpe solamente esa mirada certera, sino parte de nuestro recorrido, parte de vivir esa experiencia en ese lugar, colocarnos en esos lugares extraños, donde a partir de esa extrañeza podemos expandir la experiencia o expandir nuestros límites, esos límites rectangulares, ¿verdad? De los que ya hablamos. Y la fotografía que me hizo ver todo esto, digamos, fue este panel, porque me fracturó a mí la mirada frontal a la que siempre he estado habituada, digamos, en las exposiciones, y haciendo esta relación con lo ritualístico y verdad. Yo lo que pensé fue como, bueno, este es como un umbral, este panel es un umbral que se me presenta de esta forma, en la que conecta pero al mismo tiempo desconecta, en la que veo esos reflejos, ¿verdad? Que antes no los había visto a partir de esta distancia, en la que ya estaba instalada de algún modo, pero que hay también como una disposición, una vez que entré en el juego de la extrañeza con la percepción, con el espacio, con las materialidades. A partir de ese momento, pues me dispuse a poner en suspenso la monotonía o la indiferencia, que muchas veces es la que nos toma de algún modo, ¿verdad? Entonces, básicamente, bueno, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, esos otros puntos, esas otras formas de encontrarnos o de estar en contacto con lo que tenemos al frente o delante, buscarle otra perspectiva, ¿verdad? Y apostar por una sensación que nos mueve. Uh-huh. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, me toca. Y lo hice en un tiempo genial. Y sin alarma escandalosa. Exactamente. Sin la alarma de la vergüenza. ¿Querés que...? Puede dejar cualquier cosa. Ok. Yo no traje nada. Yo hice un texto que lo voy leyendo. Espero que cumpla con los minutos. Creo que está preparado para eso.
Yo quería hablarles un poco sobre las provocaciones que a mí me despierta la antropología ritual en relación con esta exposición. Y bueno, lo primero es agradecerle a María José y a Priscila la invitación, de verdad, y a Marco, que me ha recibido los días que he venido acá. Es un placer enorme compartir el evento con ustedes y bueno, con este público también lleno de artistas. Me parece fantástico. Bien, mi intervención busca, a partir de una observación, llamémosla situada, plantear 3 interrogantes encadenadas sobre el hilo vibrante. Preguntas que intentan crear un diálogo con la exposición, utilizando la curaduría, el montaje y las obras no como objetos y acciones para sí mismas, sino como elementos detonadores de otras discusiones. Es decir, hilo vibrante como dispositivo que, a mí personalmente, me permite esbozar puentes y crear nuevas condiciones y conexiones. Y para esto, lamentablemente voy a utilizar algunas referencias de mi formación disciplinar, que es la antropología, o de formación disciplinar, utilizando las palabras de Francis, que pueden ser muy aburridas, pero casi nunca hablo de antropología porque trabajo en una escuela de arquitectura, entonces voy a hablar un poquito de antropología. Entonces, bueno, es parte de eso. La primera pregunta es, ¿de qué manera el concepto ritual, específicamente el desarrollado por la antropología, nos ayuda a pensar el arte? La antropología es una disciplina que se ha ocupado desde su propia fundación de los rituales. Los trabajos seminales de Lewis Morgan, Edward Taylor y James Fraser a finales del siglo XIX dan cuenta de este interés. En parte, estas preocupaciones nacen por la necesidad de conocer otras culturas, especialmente aquellas que se llamaron primitivas. Y cómo estas organizaciones o sociedades primitivas le daban sentido a la vida social por medio de prácticas simbólicas que eran ejecutadas colectivamente. Para estos hombres, estos 3 que comenté, Morgan, Taylor y Fraser, hombres blancos, europeos o estadounidenses, era sorprendente contemplar acciones que no parecían inicialmente racionales, pero que eran trascendentales en la vida de estas personas. Ejemplo de estos trabajos de la antropología ritual son los escritos sobre la magia y las religiones que durante la primera mitad del siglo XX fueron realizados por Bronislaw Malinowski, Fran Boas y Edward Evans Pritchard. Evidentemente, estos trabajos se realizaron desde una mirada colonial y exotizante que dominó la construcción disciplinar de las autoridades no occidentales. La década de los años 70 vio el surgimiento de renovados intereses por el ritual. El trabajo de Victor Turner es particularmente importante. Turner es hijo de una actriz de teatro, y voy a dejar esta idea por aquí porque no es un dato menor, más adelante lo voy a retomar. Se interesó por conocer cómo las personas de la comunidad Nembu, que es una comunidad indígena que habita en el noreste de Zambia, dirimían sus conflictos. Él le llama dramas sociales por medio de rituales, es decir, cómo solucionaban sus pleitos, sus miches por medio de rituales. Turner nos dice que el ritual puede pensarse como una parcela de la experiencia humana, condensada, repetitiva, escénica, organizada en fases, secuencias temporales y altamente significativas para sus participantes. Y que el ritual tiene un potencial para dar cuenta de las formas organizativas de los grupos sociales. Con esta idea descrita, con una suerte de pericia teatral, por eso digo que es importante conocer el trasfondo de Turner, Turner analiza una serie de rituales que implican pasajes en la vida de las personas. Los rituales de paso, como disciplinarmente les conocemos, acompañan a cualquier tipo de cambio social, de lugar, de posición, de estatus, de edad. Desde esta perspectiva, todo ritual es un pasaje, ya sea en el sentido restringido, como un ritual de crisis vital, por ejemplo, el paso de la infancia a la mayoría de edad, lo celebramos con fiestas nosotros en este lado del mundo, o como rituales de aflicción, en el caso de enfermedades o infortunios que aquejan a las personas, o ya sea en el sentido amplio, con rituales de cambio de poder o de investidura de rol de jerarquía social. Hacemos rituales para cambios presidenciales y estas cosas, ¿no? O rituales del cambio de estaciones naturales culturalmente definidas a otras, que incluyen rituales agrícolas o rituales calendáricos, que habitualmente se hacen y que todavía se hacen en nuestras sociedades campesinas. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta la cualidad del ritual, es pertinente decir, por ahora,
que este concepto nos permite pensar que en las ejecuciones de prácticas artísticas están involucrados procesos rituales similares a los descritos por Turner. Es decir, existen experiencias que en la labor de comprometer el cuerpo y las subjetividades con determinada relación estética implica a las personas artistas mientras ejecutan sus obras. Tránsitos que, de la mano de un producto-proceso, incluso mediado por estos, mueven a las personas artistas de su lugar habitual hacia vivencias lúdicas, carnavalescas, sexuales, deportivas, pedagógicas, ceremoniales, dolorosas, redentoras, curativas, provocativas, disruptivas, reivindicativas. Ahora bien, y esta es la segunda pregunta, ¿podemos, utilizando este concepto de ritual, dar cuenta de las experiencias implicadas en las prácticas artísticas? Richard Sechner ha dado muchas pistas sobre este interrogante en particular. Sechner, quien trabajó mano a mano con Victor Turner durante la década de los 70s y 80s, se dedicó a atravesar de manera ilegal los campos del arte y la antropología. Sechner se propuso sistematizar las experiencias humanas de culturas diversas alrededor del mundo desde las disciplinas como la teatrología, el folclore, la escenografía y la etnografía, a la vez que se propuso señalar la importancia de abordar las secuencias y los encadenamientos de los procesos vitales desde una vocación radicalmente intercultural. Y Sechner particularmente se interesó por analizar, a través de la creación artística no convencional, las prácticas que estructuran formas y significados en las culturas. Sechner notó algo que para mí es muy importante, que en las prácticas artísticas no solo se representan cosas, no solo se crean productos, procesos que representan pasivamente el mundo, sino que de acuerdo a determinadas circunstancias, estas prácticas pueden transformar política y socialmente el mundo, y de paso transforman a las personas que hacen estas prácticas. Así mostró cómo alguien y algo que se presentaba en un contexto posibilitador se convertía en otro alguien y en otro algo, por medio del arte indistintamente de su lenguaje formal, ya fuese visual, escénico, musical y escritural. A esto Sechner le llamó transformance o transformance, jugando con la palabra performance y con la palabra transformación, ya que los rituales provocan transformaciones en quienes los realizan. Crean y refuerzan alianzas, consiguen resultados, marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y modelan el cuerpo, cuentan historias. Las transformances son siempre realizativas, hacen cosas en términos materiales y en términos simbólicos. La experiencia reflexiva de las personas participantes, tanto en los rituales comunitarios como en las realizaciones artísticas, heredan una forma de conceptualizar la eficiencia de las acciones que realizan. Y esto ocurre no solamente, y como lo he dicho, vagamente con las personas artistas y sus obras, sino que ocurre relacionalmente con las personas colaboradoras, las personas asistentes y las personas espectadoras, que son inmediatas y posteriores. Incluso ocurre también con los objetos, las ideas y las naturalezas. Y mi tercera pregunta es, ¿esta perspectiva nos permite comprender algunos otros fenómenos relativos a la exposición que nos convoca hoy? Me gustaría ahora rodear hilo vibrante para colocar una discusión en otro orden. María José, quien elaboró un texto bastante bello, un texto curatorial, de manera clara nos dice: la exhibición reúne un conjunto de obras que revitalizan el nexo que existió entre el arte y el ritual. Yo en este momento agregaría que, efectivamente, Hilo Vibrante recopila y muestra obras y procesos creativos a manera de rituales de transformación, pero que además es en sí misma un ritual. Es decir, la exposición como red de objetos, ideas, cuerpos, espacios y tiempos opera como un ritual. En parte el texto curatorial de María José lo advierte. Estas obras actúan como las hebras de un gran hilo vibrante que pretende activar nuestra capacidad de generar relaciones resonantes con el entorno, los otros y nosotros mismos. O sea, nos invita a performar, transformar sobre, desde y a través de ella. La idea de la exhibición como ritual, que ha sido tratada por James Clifford, nos permite a esta altura pensar que no solo la creación, sino que además la mediación, la circulación, la exhibición involucran sensibilidades rituales. Es decir, las exposiciones son montajes rituales en los que históricamente se han practicado y reflejado valores y categorías fundamentales de las sociedades modernas,
Carol Duncan, en términos similares, pero en razón del museo, que también nos ocupa aquí porque es una exhibición dentro de un museo, ha dicho algo similar. Los museos son espacios rituales, son los espacios rituales de sus sociedades, y en ellos se depositan esperanzas casi míticas. Y me gustaría como pensar ese ritual o cómo la expresión funciona como ritual desde una suerte de recreación de escena etnográfica, utilizando también la formación antropológica. Una persona llega al museo, una persona cualquiera, con su vida a cuestas, con sus problemas, sus miserias y glorias cotidianas. Compra el tiquete de 2.500 colones o 500 si es estudiante, y a partir de entonces empieza a ser parte de una comunitas, la comunidad de personas visitantes. En el ingreso al recinto es inspeccionado por la seguridad, escrutado visual y físicamente. Luego de este tortuoso impas comienza un descenso a un mundo subterráneo, tal vez hacia un espacio liminal, un espacio oculto de la vista generalizada para los demás caminantes de la ciudad. Inicia revisando las obras, pero se encuentra con otras cosas, otras personas, objetos, arquitecturas, humedad, gotas, ruidos, y estas a su vez lo interpelan. Conversa con todos estos elementos, humanos y no humanos. Baja más y más. Se adentra en una experiencia que, sin necesariamente cambiarle la vida, le impacta. Luego sube bastante saciada de información, tal vez con hambre y un poco abrumado por la cantidad de cosas que vio y sintió. Finalmente pasa a comprar un souvenir en la tienda, una artesanía, para certificar su presencia en esta suerte de edificio transformador y para que a futuro cercano pueda recordar su visita y recrear la memoria. Acá, en esta situación aparentemente mundana, pero que es altamente sensorial efectiva, existe un ritual y evidentemente una ritualidad. También hay otros, el ritual de inauguración de la expo, que es un ritual iniciático. Este conversatorio funciona como un ritual preservativo, o el desmontaje también lo será, un ritual de salida. Para ir cerrando, y ya con esto no los canso más, hago una invitación. Espero que disfruten de Hilo Vibrante, de las prácticas artísticas y rituales que muestran estas 4 estaciones. No las voy a repetir porque María José las explico muy bien. Y también que disfruten de la exposición como un gran ritual, para que luego de hacer parte de este gran ritual se lleven una experiencia que ilumine críticamente las formas que tienen ustedes para afrontar el mundo y que trastoque, ojalá, aunque sea de manera parcial, sus propias agendas y rutinas de sus vidas. Y listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio para comentarios, preguntas, consultas, lo que les haya surgido. También quisiéramos recibir esas impresiones que tengan. Entonces, adelante. ¿Podemos participar nosotros? Sí. Autoparticipación. Bueno, voy a arrancar yo. Yo tenía una pregunta para María José sobre el trabajo con la arquitectura del edificio. ¿Cómo fue y cuáles fueron esas sensibilidades espaciales para intentar provocar la relación en la parte curatorial? Luego podríamos conversar con las personas artistas que trabajaron desde ahí. Esa relación entre lo edificado, preexistente y la obra. A ver, no sé si voy a responder tan puntualmente. A ver, creo que quizás para responderte tengo que irme al origen del proyecto, y el proyecto surgió de la creación misma, de las obras de las personas. Habían personas cuyo trabajo es esencialmente espacial, es un trabajo instalativo. Entonces, evidentemente, había que... Ese tenía que ser el punto de partida. Y por otro lado, el edificio es un edificio que tiene muchos espacios subutilizados, que solo creo pueden ser utilizados desde la lógica artística, porque verdad no se pueden tomar desde lo numismático, pensando que el museo tiene 3 áreas, numismática, arqueología y arte. No se pueden tomar desde lo numismático, desde lo arqueológico puede ser más complicado, pero desde lo artístico todo puede ser muy sencillo o muy complejo. Entonces,
pues jugamos un poquito con eso. Hubo obras que se pensaron para ciertos espacios y no lo logramos resolver. Por ejemplo, el video de Elia Arce iba a ser una intervención en el talud del tercer nivel, pero se complicó la resolución, entonces mutamos. Hubo obras que tengo que decirlo, porque además la tengo al frente, a Ale Sequeira, que yo misma no me imaginaba que podían ser. O sea, la obra de los calderos de Ale literalmente empezó con una conversación donde yo le dije, mira, este espacio es problemático porque pasa esto, y Ale me dijo, no es problemático, hagamos de esto una obra. Y yo dije, y me pasó un poco lo que estabas diciendo, ¿verdad? Empezar a mirar las cosas desde otros ojos es una de las cosas maravillosas que te permite el arte, y fue como empezar a ver ese espacio desde la mirada de Alessandra, y lo transformamos. O sea, un espacio que estaba subutilizado se transformó porque ella tiene esa capacidad. O la obra de Mimian, que desde el momento que Mimian tenía un proyecto, Mimian quería trabajar sobre esta isla y la relación con su familia. Y fue como, sí, la relación con el edificio, este espacio es perfecto para la obra. Entonces, son como distintas entradas, ocurrió de distintas maneras. Creo que es muy orgánico, pero sí sabía que por los artistas que iban a estar formando parte de la exhibición, teníamos como los elementos perfectos para tomar el espacio de una forma distinta a cómo se ha tomado, y para pensar en el recorrido de la exposición, de afuera a adentro, de adentro a afuera, digamos, como me gustó mucho la idea del umbral, porque yo siempre pensaba, estamos abriendo umbrales. Sí, estamos mirando este edificio de forma distinta, o sea, hasta energéticamente lo estamos trabajando distinto, y realmente fue como ir abriendo microcosmos dentro del edificio. Así lo he experimentado yo, así lo visualicé. Creo que quienes hemos formado parte del proceso también lo sentimos así, y se volvió muy, muy mágico y muy entrañable, porque creo que también cuando se asume la experiencia de esa manera se empiezan a tejer otro tipo de vínculos que hacen de las obras, le dan otra energía a las obras. No sé si te respondí, sí, pero sí, eso es lo que perfecto. fue y es lo que es. Y Yo creo que como justo estamos hablando del espacio y la pregunta, claro, creo que desde por lo menos mi experiencia instalando las islas, a pesar de que este edificio me lo sé de memoria desde que soy niña, o sea, yo creo que María José, por supuesto, cuando nos reunimos por primera vez me habló del espacio, ¿verdad? Y me habló de la exposición y del ritual, pero yo creo María José no tenía que decir nada más que decir en el museo de los bancos centrales. Yo voy a decir sí, ¿verdad? Porque yo amo este edificio desde que soy niña. Me sabía el guión anterior y el recorrido del museo de Borro Precolombino anterior de memoria, y ahora me estoy aprendiendo de memoria el nuevo guión. A pesar de que me sabía y me he aprendido ese museo de memoria desde que soy niña, y a pesar de que yo tengo como un abordaje un poco como muy, tal vez muy, otras personas dirían obsesivo, entonces venía mucho al museo a ver el espacio, y a pesar de que tenía como muy claro lo que quería hacer y muy claro el espacio, incluso en el proceso de crear la obra, pero también en el proceso del montaje, la arquitectura conversó, ¿verdad? Y incluso el día donde las estábamos colgando, yo venía con una idea, pero verlas y estarlas ya, o sea, es que no es lo mismo planificar que verlas, ¿verdad? Y además yo tenía que imaginarme que las islas que yo hacía no se las iba a tragar esa escalinata, que es ¿verdad? es un gran reto, pero también pensar en romper un poco esa mirada frontal de la que hablaste, ¿verdad? Donde yo decía, yo quiero que las islas se vean diferentes desde todos los pisos, desde todos los puntos, y que no haya una mirada frontal, una perspectiva desde la cual verla, sino desde todos los lugares. Entonces, para eso tuve que estirarla más, ¿verdad? Estirar la distancia entre las islas, y todo eso en realidad
no lo dicté yo sí siento que para esta pieza específica necesitaba estar presente y que el edificio me hablara, ¿verdad? Porque incluso el compañero del montaje que tuvo que subir y bajar la araña 4 veces, lo tuvo que hacer porque a la hora de subir, o sea, había un diálogo con el edificio que dio la respuesta al edificio y no la di yo, ¿verdad? Yo creo que eso, entonces sí, como vos decís, el montaje fue un ritual, ¿verdad? Fue un ritual como, y sí, definitivamente la arquitectura y y los espacios de este edificio implican una interacción con el espacio, implican y el espacio, no solo el espacio, digamos, de esta cuestión arquitectónica física, sino también de iluminación, porque estamos en un edificio y en un espacio donde toda la iluminación que hay es iluminación artificial. Entonces, cómo se ilumina es una decisión, ¿verdad? ¿Cuáles son las sombras que hay? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Son todas decisiones que yo creo que el edificio tomó como un protagonismo muy fuerte y que dichosamente tuvimos como el tiempo, el equipo y el apoyo para poder como realmente tener esa conversación, ¿verdad? Pero sí, es... digamos, en el caso específico de mi obra, esa fue la experiencia, pero yo sé que esa fue la experiencia con todas las piezas, ¿verdad? Fue algo que se exploró, que exploramos todos. Y quizás para sumar un poquito a eso, algo que yo siempre he sentido que este es un edificio complejo para arte, porque tiene mucha personalidad, porque tenemos este techo y este piso, que son muy protagónicos, y además es un edificio que fue pensado con una visión de arte moderno. O sea, esos arquitectos no podían pensar en arte contemporáneo, entonces la altura es reducida. Me acuerdo cuando montamos la exposición de Adrián Arguedas, que habían piezas muy grandes, muy altas, que yo decía, ¿cómo vamos a resolver esto, verdad? O sea, se las trae para obra de gran formato, pero algo interesante en esta exhibición es que lo bidimensional es lo menos, y la obra, digamos en el sentido clásico de obra plástica, es lo menos. O sea, es una exposición muy espacial que nos permitió trabajar con poca panelería, lo cual es un alivio porque siempre hay mucha panelería. Y sí, y esos juegos, o sea, esos acoplamientos con Ale, siempre hablamos de que la obra de ella, hemos tenido que aprender a escucharla. Es una obra que en el taller estaba perfecta, la vagina estaba perfecta ella, todo el mundo entraba, salía ella perfecta, y aquí no se acomodaba, y no se acomodaba, y no se acomodaba, y yo decía, no quiere, y no quería, y un día empezó a querer, y ahora se adueñó. Pero eso ha sido muy lindo, asumir la exposición de esa manera, no como objetos, sino como experiencias, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos con el arte? No son objetos siempre, esto han sido más experiencias. A mí me gustaría hablar de las 3 cosas. Primero, yo sé que es una exposición sobre los rituales en el arte contemporáneo, pero yo creo que Majo no solo curó una exposición, sino que se convirtió en una chamana de lo que se cocinó acá fue magia. O sea, esta forma, estas conversaciones, estos portales, porque hay mucho portal, como decías, vos usaste otra palabra, pero umbrales, yo uso la palabra portal. El hecho, no sé qué tanto fue consciente o inconsciente, porque vos estabas tan conectada, el proceso que yo viví con vos para mí fue mágico, de verdad, una contención, un acompañamiento, es que desde antes de llegar acá, el hecho de que me acompañaras y viéramos el espacio y vos me presentaras un problema y yo me inspirara en el problema, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo me acuerdo que cuando nos asomamos por el
por el balcón, yo me quedé viendo, ¿verdad? Y vos me dijiste, ¿viste el problema? Y yo, sí, es precioso, ¿verdad? Y que vos me volviste a ver con cara de loca, como de qué estás hablando, ¿verdad? Ni ver el agua caer, y no vi los basureros, que eran como 30, ni los charcos, yo vi el agua caer, y yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? La Plaza de la Cultura está llorando dentro de la institución del museo. Me pareció poético, absolutamente poético, y desde ahí surgió, ¿verdad? Me imaginé un caldero y me imaginé la magia, ¿verdad? Sucediendo y viva. Y yo te quiero de nuevo felicitar, yo sé que te he felicitado y te felicitaré toda la vida, pero yo te veo como una gran chamana, de verdad, que supiste, porque el chamán lo que hace es justamente eso, conduce los elementos para crear un espacio donde se suscita la magia, donde sucede la magia, y vos lo hiciste de una forma magistral, y yo eso, de verdad que toda mi admiración, fue hermoso, hermoso, hermoso. Y con respecto a lo que vos dijiste, también me encantó, porque es cierto, ¿verdad? Uno, a dónde ponemos nuestra mirada, ¿verdad? Y todo este juego de las proyecciones y los paneles, de alguna forma, y yo te veía mientras hablabas, y yo soy una persona, ¿verdad?, que hablo mucho, gesticulo mucho con las manos y de todo, y vos estabas tejiendo, mientras estabas hablando, lo que estabas haciendo con las manos y los movimientos, y yo decía, ella está tejiendo, o sea, mientras está hablando, está haciendo un textil, o sea, movías el brazo y esto, entonces, eso mismo que estabas describiendo es lo que nosotras, las tejedoras, hacemos cuando estamos creando nuestra magia en un textil, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Entramos como al subconsciente y lo sacamos al consciente, entramos a la herida y salimos a la sanación, pero lo que vos estabas creando mientras estabas hablando me pareció una belleza preciosa que de verdad que ojalá que lo hubieran grabado, porque lo hablaste con las manos, y la acción, para mí, la palabra tiene muchísimo poder, pero la acción lo lleva a otro nivel, y cuando vos todo eso que dijiste lo hilvanaste, ¿verdad? Agarraste el concepto de Majo y lo llevaste a otro lugar, y me pareció muy de una poética muy hermosa y totalmente cierta, ¿verdad? O sea, yo soy una persona que por lo general proyecto mis obras, o sea, para mí la luz y la sombra es un elemento vital dentro del estudio de mí misma, ¿verdad? O sea, verme en la luz y verme en la sombra, porque es parte de nuestra naturaleza y nuestra humanidad. Pero como lo pusiste vos dentro del contexto del museo, me pareció hermosísimo, porque la verdad no me he detenido a ver las sombras, las proyecciones. Y la proyección tiene un elemento tan precioso, porque distorsiona la realidad, nos lleva a otro lugar, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que vemos de frente, como bien dijiste, y otra cosa es lo que vemos de forma inconsciente, ¿verdad? Y todo eso que no vemos, pero está ahí, también lo absorbemos, ¿verdad? Entonces, voy a venir otra vez, vengo todas las semanas. O sea, yo soy la más, vengo todas las semanas, pero voy a venir a ver eso, a ver lo que no he visto. Y esa invitación que hiciste me parece preciosísima.